Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos el ejemplo número 17 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos cíclicos, en forma concreta la nomenclatura de cicloalcanos. Nos indican el nombre de un cicloalcano de este hidrocarburo y debemos obtener la estructura o la fórmula estructural de dicho compuesto. Para ello debemos tener presente las reglas para nombrar un compuesto orgánico, que nos indican que todo nombre debe contener una raíz, un sufijo primario, un sufijo secundario, un prefijo primario y un prefijo secundario, y que hay una serie de pasos establecidos para obtener el nombre completo. El primero de ellos es identificar el grupo funcional principal, el segundo es identificar la cadena carbonada principal, el tercero, enumerar dicha cadena carbonada principal y el cuarto, obtener el nombre completo. Pero en este caso tenemos el nombre completo. Lo que debemos obtener es la estructura. Si tienes dudas en relación a los conceptos relacionados con las reglas y pasos, te invitamos a estudiar los videotutoriales previos en la lista de reproducción, donde podrás tener un conocimiento más amplio de este tema. Bueno, resolviendo este ejemplo, tenemos que identificar cada uno de los componentes del nombre completo. En primer lugar, vamos a identificar lo que es la raíz. La raíz de un compuesto orgánico nos indica el número de átomos de carbono en la cadena carbonada principal. En este caso, la raíz es OCT. Y este O nos está indicando que en total hay 8 átomos de carbono en la cadena carbonada principal. Esa es la raíz para 8 átomos de carbono. Podemos ver también que el sufijo primario se corresponde con el término "an". ¿Y qué nos está indicando ese sufijo primario? Que todos los enlaces carbono-carbono de la cadena carbonada principal son simples o sencillos. Es decir, estos 8 átomos de carbono se unen entre sí sin insaturaciones, es decir, todos los enlaces son simples o sencillos. Y esta letra O se corresponde al sufijo secundario y hace referencia a que se trata de un hidrocarburo. Esa letra para el sufijo secundario, la letra O, es característica para cualquier hidrocarburo, sea alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. Y este término ciclo nos está indicando que la cadena que forman estos 8 átomos de carbono es cerrada, que corresponde con el prefijo primario. Cuando la cadena es abierta, no va ese término ciclo, es decir, no existe el prefijo primario. Entonces simplemente nos dice que tenemos un ciclo como cadena carbonada principal. Y el resto de los términos que acompañan el nombre, que son términos que en conjunto son muy extensos, se corresponden con el prefijo secundario, que son todos los radicales de alquilo o todas aquellas cadenas carbonadas que están unidas a la cadena carbonada principal pero no hacen parte de ella. Es decir, están unidas como ramificaciones. Es importante observar cómo identificamos los radicales de alquilo. Miremos la terminación que tienen en il o en hilo. Todos son radicales de alquilo. Y nos indican también las posiciones que ocupan en relación a la cadena carbonada principal. Antes de analizar cada uno de estos radicales, primero representamos la cadena carbonada principal, es decir, el ciclooctano. El ciclooctano lo representamos como un octágono, es decir, como un polígono de 8 vértices, donde cada vértice es un átomo de carbono. Ahora bien, como hay unos localizadores para los radicales, lo primero que hacemos es enumerar esta cadena carbonada principal, esos 8 átomos de carbono. Podemos empezar por cualquiera de estos átomos de carbono y en cualquier orientación, sea en sentido horario o antihorario. Hagámosla en sentido horario. Digamos que ese sea el carbono 1. Luego tenemos el carbono 2, el 3, el 4, el 5,
luego tenemos el 6, el 7 y por último el carbono número 8. 8 átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Ahora bien, tenemos que ubicar cada uno de estos radicales. Nos dicen que en la posición 2 hay un terbutil. Por el término but, este radical tiene 4 átomos de carbono y ter se refiere a una configuración en la cual hay un átomo de carbono que debe estar unido a otros 4. Por tanto, para representar 4 átomos de carbono, donde uno de ellos esté unido a 4 carbonos, hacemos lo siguiente. Primero indicamos que hay una ramificación a partir de la posición 2. Y como cada átomo de carbono, el número máximo de enlaces que forma es 4, este carbono de acá, de este vértice, es el que debe ser el carbono cuaternario, que se corresponde con el terbutil. Por tanto, tenemos que este carbono de acá ya está unido a el carbono 2 de la cadena carbonada principal y debe estar unido a otros 3 carbonos, que es lo que caracteriza al terbutil. Este carbono de acá es un carbono cuaternario, que está unido a 4 átomos de carbono diferentes, incluyendo el de la cadena carbonada principal. Y es un butil porque solo estamos contando para tal radical esos 4 átomos de carbono, el del centro 1 y los 3 de los extremos 2, 3 y 4. Entonces acá tenemos el 2-terbutil. En la posición 5, unido al carbono número 5 de la cadena carbonada principal, tenemos un ciclobutil, es decir, un radical que tiene 4 átomos de carbono, por el término but también, como vimos con el anterior radical, pero en este caso tenemos una cadena cerrada. Es decir, la configuración de este butil es una cadena cerrada de 4 átomos de carbono. Podemos pensarlo como un cuadrado, o en el cual uno de sus vértices está unido al carbono número 5 de la cadena carbonada principal. O sea que nos queda esta representación. Este es el ciclobutil unido al carbono 5 de la cadena carbonada principal. En la posición 3 hay un etil. El etil, como ya hemos visto en lecciones previas, tiene 2 átomos de carbono. O sea que son 2 carbonos unidos de forma lineal al carbono número 3 de la cadena carbonada principal. Luego partimos del carbono 3 de la cadena carbonada principal y representamos 1 y 2 carbonos. Por último tenemos el 1-cicloexil. Este cicloexil nos está indicando que se trata de una cadena carbonada de 6 átomos de carbono por el término HX, 6 carbonos, unidos formando un ciclo o cadena cerrada. O sea que lo representamos como un hexágono. Al hexágono, tal cicloxil está unido al carbono 1 de la cadena carbonada principal. Por tanto, dibujamos una línea desde el carbono 1 hasta el cicloxil. Bueno, y esa es entonces la estructura que se corresponde con el nombre dado. Y lo que hacemos es verificar, según el nombre, que tal estructura se corresponde con el mismo. Tenemos entonces que el 2-terbutil, 5-ciclobutil, 3-etil, 1-cicloxil, ciclooctano, viene representado por esta estructura. Esta es entonces la respuesta para el presente ejemplo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.